Nosotros, hermanos, continuamos aún con el estudio del capítulo 22 de nuestra confesión de fe. El día de hoy corresponde la lección número 22 también. Digamos que llevamos 22 domingos estudiando solo un capítulo de nuestra confesión de fe. Si lo vemos a largo plazo es algo retador porque son más de 22 capítulos los que tiene nuestra confesión. Hay unos capítulos con más que otros, así que a lo que voy con esto es, tenemos bastante material en donde, o basarnos por decirlo así, para profundizar en nuestra fe. Seguimos ubicados en la sección del párrafo 7. Lo leo nuevamente para ustedes para ubicarnos contextualmente. Dice así, párrafo 7. Así como la ley de la naturaleza es que, en general, una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, también por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Estamos ubicados en la sección, en esta que acabamos de leer, que dice: desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado día del Señor. Estuvimos viendo los últimos 2 domingos el fundamento, entonces, para ver cómo opera este día del Señor o día de reposo en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque como leímos y como hemos estado viendo también semanas atrás, una de las características muy claras del antiguo pacto es que el día de reposo como tal correspondía al último día de la semana. A diferencia que, como vimos la semana pasada y la antepasada, en el nuevo pacto, este día de reposo entonces se movió, por decirlo así, sufrió un cambio. Ahora corresponde al primer día de la semana. Para nosotros el llamado domingo. Ya no es el sábado judío, sino que ahora los cristianos, después de la resurrección de Cristo, hemos observado el día domingo. ¿Por qué? En conmemoración a la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hemos visto? Número 1. Vimos que esto se basa o tiene como fundamento la obra redentora del Señor Jesucristo. Uno de los pasajes clave que tomamos es Hebreos 4. Recordemos, Hebreos 4, versículos 9 y 10. Cuando habla de que por tanto queda un día de reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay uno que ha entrado en su reposo, cesó de sus obras, entró en su reposo, a como Dios cesó de las suyas, haciendo un paralelo con la creación. Entonces, el fundamento de este día como tal, o llamémoslo por usar un término de administración o de cómo opera, en la historia redentora siempre ha sido un patrón redentor, ya sea con la creación misma, porque la misma apunta a la nueva creación. En 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, y ese es el fundamento para que Moisés le dijera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Así es lo que nos da el autor de Hebreos. Entonces, aquel que hizo su obra redentora con la nueva creación en Cristo, y que nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. O recordemos el término, quedan sabatismos para el pueblo de Dios. Con eso, entonces, lo que debemos tener claro es que nosotros como cristianos tenemos, por un lado, la obligación moral ¿de qué? De guardar ese patrón de un día de cada 7. Y por otro lado, se nos ha dejado claro, uno, la obligatoriedad en el Nuevo Testamento porque tenemos sabatismos, y segundo, cómo la resurrección de Cristo nos ha marcado la pauta. ¿Para qué? Para que la iglesia, como pueblo del nuevo pacto, comenzara ahora la observancia de ese ciclo sabático de un día de cada 7. Y la resurrección de Cristo, como vimos, fue lo que la iglesia primitiva tomó como patrón de referencia para eso. Cristo resucitó el primer día de la semana, se apareció a sus discípulos el primer día de las semanas,
Después se volvió a encontrar con sus discípulos, ¿cuándo? Hasta una semana después, 8 días después, hasta el siguiente primer día de la semana. Recordemos el caso de Tomás, por ejemplo. Tomás no estuvo en el primer domingo de resurrección, no vio a Jesucristo, no lo vio lunes, no lo vio martes, no lo vio miércoles, sino que se tuvo que esperar, ¿cuándo? A que el Señor volviera a presentársele a los discípulos. ¿Y cuándo fue? 8 días después, nos decía Juan 20. Y así mismo podemos ver entonces cómo la iglesia entendió que eso iba a seguir siendo un patrón vinculante para ellos. En Hechos 27, recordemos, Pablo en Troas, ¿qué hizo? Se esperó ahí 7 días. ¿Para qué? Para reunirse con la iglesia el primer día de la semana y poder celebrar la cena del Señor. Hoy, hermanos, quiero que nos detengamos brevemente antes de proseguir ya con el párrafo 8, a ver un par de objeciones muy comunes al respecto de esta temática. Número 1, la objeción basada en Colosenses 2:16. Vayamos a nuestras Biblias, el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 16. Colosenses 2:16, lo leo para ustedes, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ok. Los que objetan en cuanto a la observancia del día domingo en particular como día de culto cristiano, o llamémoslo día del Señor o día de reposo, uno de los pasajes particulares que usan para plantear una objeción es este. Porque como el verso 16 particularmente termina en días de reposo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Es decir, el argumento es: usted a mí no me juzgue. ¿Por qué? Porque Pablo dice que a mí nadie me puede juzgar en cuanto a días de reposo. Y eso va acompañado del argumento de todos los días para el Señor son iguales. Todos los días son de reposo, todos los días son del Señor. Así que no me juzguen. Una de las cosas que debemos entender con este tipo de argumentos, yo siempre lo digo, siempre vienen del lado antinomiano, o llamémoslo, ¿qué es antinomiano o antinomianismo? Antiley. Siempre vienen del lado de los que desprecian la ley del Señor. Un tipo de argumento así usted nunca se lo va a topar de un legalista. ¿Por qué? Un legalista no le va a decir a usted que no lo juzgue en cuanto a días de reposo porque todos los días son iguales. Es decir, él va a pasar de lunes a viernes metido aquí en la iglesia porque es lo que quiere. Bueno, un legalista no va a objetar en cuanto al día domingo por eso. ¿Por qué? Porque el legalista lo que quiere es cumplir reglas y reglas y reglas, y posiblemente a él, al no hacer diferencias, una de las cosas que va a decir es: no, yo no hago diferencia de días. Todos los días son del Señor, todos los días voy a ir a la iglesia, todos los días estoy obligado a hacer un culto al Señor. Sino que estas objeciones siempre vienen del lado antiley, que sienten la ley como una carga. ¿Y qué es lo que hacen? No, eso es muy pesado para mí, así que no me juzguen en cuanto al día. ¿Por qué? Porque no les gustan las cargas que él mismo se pone. Recordemos que el Señor Jesucristo, una de las cosas claras que Él dice es: mis mandamientos no son gravosos. Es decir, la ley del Señor no es gravosa. No matar no es un mandamiento gravoso. No robar no es un mandamiento gravoso. Acordarse del día de reposo no es un mandamiento gravoso. No es una carga que se le imponga al creyente. Ciertamente para el incrédulo sí va a ser una carga. ¿Por qué? Al igual que cualquier otro mandamiento, porque el incrédulo odia a su hermano, quiere matarlo y que le pongamos freno para eso, que exista la policía y etcétera. Es una carga porque no va a poder hacer lo que su corazón, que odia a su hermano, quiere. Asimismo quiere robar, pero hay una carga que le impone. No, ya no va a poder. ¿Por qué? Porque el mandamiento del Señor sí ciertamente va a ser gravoso para el incrédulo. Pero para el creyente, no. Los mandamientos del Señor no son gravosos. Después, Pablo está aquí tratando lo que yo llamo la herejía gnóstica judía. Es una mezcla de gnosticismo con judaísmo, lo cual involucraba ciertamente la sujeción a las prácticas ceremoniales y civiles del judaísmo,
Además, con una tendencia a la adoración de ciertos seres espirituales y un rechazo a la carne. Por eso, por ejemplo, ahí mismo en Colosenses 2, en el versículo 18, por ejemplo, Pablo lo que menciona ahí es el culto a los ángeles. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Ok, vea, que nadie los juzgue en cuanto a esos días de reposo, que nadie los juzgue en cuanto a bebida, que nadie los juzgue en cuanto a días de fiesta. ¿Por qué? Porque los que hacen eso, dicen, incluso hasta tienen culto a los ángeles. Es lo que le está diciendo Pablo ahí. Habían ciertas prácticas ascéticas también, como uno lo puede ver en el versículo 23. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad o en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, era una religión meramente externa. Reputación de sabiduría en cuanto al culto voluntario. ¡Wow! ¿Cómo guarda ese montón de días de reposo? Algo así es, véanlo. Qué humilde. Recuerden que el Señor les decía, cuando ayunéis, no vayas a las calles, no le digan a nadie, porque ellos andaban cabizbajos. En humildad, en duro trato del cuerpo. Se privaban de alimentos más de lo necesario. ¿Por qué? Porque les gustaba andar usando el término demacrados, que los vieran carajalada, digámoslo así, con apariencia de enfermo, en duro trato del cuerpo. ¿Para qué? Para doblegar el pecado, según ellos. Ahora, Pablo aquí particularmente en el versículo 16 está usando una tríada muy particular que se usa en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para referirse a todo el culto judío como tal. Es una tríada tradicional, la llamo yo. Vayamos a Primera de Crónicas 23:31 para que veamos un ejemplo. Siempre van de la mano. Primera de Crónicas 23:31. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, verso 31. Dice así. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito continuamente delante de Jehová. Ahí mismo otro, Nehemías 10:33. Nehemías 10:33. Dice así. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Como lo vemos, siempre van aquí días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes. Van acompañados, holocausto continuo, días de reposo, nuevas lunas, festividades. Es muy similar lo que Pablo usa aquí. Que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Particularmente esas triadas son días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo. Esto siempre ha sido, entonces, eso que marca tradicionalmente el culto judío en referencia al templo. Y ciertamente es lo mismo que Oseas como profeta fue lo que le dijo a los judíos, se les van a acabar. Todo el culto judío, toda esa indumentaria externa va a llegar a su fin. Oseas 2:11 dice así, haré cesar todo su gozo. ¿Y cuál era el gozo del culto judío? Sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Veamos otra vez lo que llamamos esa triada tradicional del culto judío. Oseas dice, lo repito, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. El punto es, entonces, Pablo está usando aquí la terminología que era común en el Antiguo Testamento para hacer una referencia ¿a qué? A todo el conjunto de fiestas judías. Días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes. Recordemos ese término, días de reposo, en plural. Eran las muchas fiestas. El día de la Pascua era día de reposo. El día de la expiación era día de reposo. El día de la fiesta de los tabernáculos, cuando empezaba, era día de reposo.
¿Por qué? Porque habían muchos días de reposos que estaban vinculados entonces a esa ley civil, eran parte de ese mandamiento, de esos mandamientos positivos que Dios le había dado a Israel. Entonces, Pablo lo que les está diciendo aquí, en referencia a los judaizantes, es que como les dijo el profeta Oseas, el Señor ya acabó con eso. El Señor hizo cesar el gozo del pueblo del antiguo pacto, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo. Oseas dijo, se va a acabar. ¿Y cuándo dijo Oseas que se va a acabar? Versículo 18, Oseas 2:18, en aquel tiempo. En el tiempo del nuevo pacto, en aquel tiempo Dios pondría fin al culto judío y por ende ya las conciencias de los cristianos no iban a estar atadas ¿a qué? A la ley ceremonial, no iban a estar atadas a la ley civil. Y por tanto, ¿qué dice Pablo? Que nadie os juzgue en comida o en bebida. Pueden comer, como hizo Pedro. Pedro tenía dudas. Recordemos cuando el hermano Mariano nos explicó Hechos 10. ¿Qué voy a hacer? Si a comer esto inmundo, come. Mata y come. El Señor bendijo los alimentos, los hizo todos puros. Y Pablo dice que nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Que nadie os juzgue en cuanto a los días de fiesta. Señor, tus discípulos no se lavan las manos y los fariseos sí. Bueno, era ese tipo de, Señor, que nadie os juzgue en cuanto a comida, a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. ¿Por qué? Porque los judaizantes querían ver a los cristianos como siendo partícipes del culto judío. Y Pablo aquí apela entonces a la libertad que Cristo les ganó. Los cristianos no están atados al culto judío, sino que están atados a Dios. Entonces, ¿qué es la idea de Pablo aquí? Con el fin del antiguo pacto, todo su culto se acabó, todas sus leyes civiles y ceremoniales se acabaron, todas sus lunas nuevas se acabaron, todos sus días de reposo se acabaron, llegaron a su fin. Y por ende ahora lo que obliga a los cristianos, ¿qué es? La voluntad de Dios, la ley moral de Dios que es eterna. Y dentro de eso, el principio moral del cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Debemos hacer la distinción entre el día de reposo singular y los días de reposos plurales judíos. Otra objeción muy común que siempre se trae a colación también es la de Romanos 14. Leo para ustedes Romanos 14, versículos 5 y 6. Dice así. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, pero el que no hace, el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Este es otro de los textos que usan de argumento también en contra del día domingo como día de culto cristiano. Y el argumento aquí es, vean, Pablo nos manda a no hacer diferencia de días. Todos los días para el Señor son iguales. Ahora, hay que entender, uno, si Pablo está tratando de decir en cuanto al día de reposo cristiano, ciertamente Pablo no fuera coherente. ¿Por qué? Porque Pablo sí hacía distinción de un día a otro. Por ejemplo, el ejemplo en Troas. Pablo hizo distinción de días y se esperó 7 días hasta poder celebrar la cena del Señor con la iglesia en Troas. Pablo hizo distinción de días, 1 Corintios 16, y cuando les dice que debían tener las ofrendas, cada primer día de la semana. Ya, Pablo sí hacía distinción de días, pero entonces aquí lo vemos en Romanos 14, que cuando lo malinterpretan, dice, Pablo nos está enseñando que no hagamos distinción de días. Eso no es un argumento coherente, es una pieza de rompecabezas que no calza. Lo que voy, mis hermanos, con esto es la revelación de Dios. Dios mismo es coherente. Cuando un argumento no es coherente con otro, ok, ahí hay un problema. ¿Por qué? Dios es coherente. Nosotros somos los que tenemos que ver cómo hacemos para que nuestra teología sea coherente. Incluso ciertamente hasta los antisabatistas, aunque no les agrada ciertamente ver el día del Señor como un día de reposo, hasta esos mismos hacen diferencia entre un día y otro. ¿Por qué? Porque por lo menos se congregan el domingo o hasta hacen diferencia entre algunas horas a la semana, 2, 3 horas que se congregan el domingo y ya después del resto del día sigue siendo como los normales, pero marcan cierta pauta también.
Y esta es de las partes donde yo digo que las objeciones vienen, por lo general, del lado, siempre digo, del lado antinomiano. Porque la objeción no viene ni siquiera por guardar la séptima parte del tiempo para Dios, sino que viene de, yo no quiero hacer distinción de ningún día. Yo adoro a Dios a mi manera. Debemos de entender entonces que Pablo aquí está hablando muy similar de ciertas celebraciones, tanto, llamémoslo así, paganas o en el contexto secular de Roma, de ciertas celebraciones que se dan en el contexto judío. Incluía temas variados, incluía temas alimenticios, el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzgue, por ejemplo, al que come, les dice Pablo. Pablo aquí apela, entonces, en esos aspectos les dice, en aspectos llamémoslos grises. En esos aspectos grises, que es decir, que no están regulados por la ley de Dios, Pablo ahora sí les dice entonces, en cuanto a la comida, por ejemplo, el que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? No, debes comer esto. No, tú debes abstenerte de esto. Y empezaban, ok, en estas áreas que no es pecado comer, sino en esas áreas grises que no están reguladas por los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué les dicen? Libertad. Cada uno plenamente convencido en su mente. El que no come, no menosprecie al que come, o viceversa. Ya Pablo lo llama, tolérense, ámense como hermanos, no se menosprecien. Pero el contexto aquí, llamémoslo, son esas áreas grises o áreas donde la que manda muchas veces es esa libertad cristiana y cómo su conciencia está informada por la voluntad del Señor. También existe otro tipo de argumento, y es que el día domingo o el día del culto cristiano como tal fue una novedad, llamémoslo así, una innovación del catolicismo romano que tomó mucha fuerza después de que llegó el emperador Constantino. Ciertamente sí hubo cambios después de que el emperador Constantino, digamos, llegó al poder en el Imperio Romano. ¿Y por qué hubo cambios? Porque él tuvo, si recuerdan la historia, es como pintó las cruces en su ejército porque tuvo una visión de una cruz y, ay, mira, esto es señal de que ganaré. Bueno, y fue y trajo la victoria al Imperio Romano, se consolidó como emperador y favoreció el cristianismo. Y en ese sentido, entonces, trajo cambios a los cristianos, porque ya no eran perseguidos como antes. Y ciertamente estos cambios no fue que trajeron innovaciones, sino que facilitaron lo que ya se daba en los cristianos. ¿Por qué? Antes los cristianos se reunían el domingo en cuevas, en cementerios, en basureros, en lugares donde no los iban a buscar, y ahora se reunían los domingos entonces con más libertad, ya eran más visibles. En la historia los creyentes debemos tener claro, si han tenido claro que el día del Señor es el día domingo, el día en conmemoración a la resurrección del Señor Jesucristo. Leo para ustedes a un hermano Ignacio de Antioquía, siglo II. Se dice que Ignacio fue uno de los primeros discípulos del apóstol Pedro en la iglesia de Antioquía, cuando el apóstol estuvo ahí. Ignacio les escribía así: por tanto, nosotros no guardamos más el reposo a la manera judía, ni nos regocijamos más en los días de ocio como lo hacen los judíos, sino que cada uno de vosotros, ¿qué hace? Guarda reposo de manera espiritual, regocijándose en la meditación de la ley, no en la relajación del cuerpo. Y él dice que cada amigo de Cristo que haga, guarde el día del Señor como un festival, el día de la resurrección, el rey y cabeza de todos los días de la semana. Esperando esto, el profeta declaró: hasta el fin, para el octavo día en el que nuestra vida resurgió y también la victoria sobre la muerte fue obtenida en Cristo. Aquí está citando un apócrifo, como para que entendamos la referencia a profeta. Pero lo que quiero que nos quede claro con Ignacio, por ejemplo, en el siglo II era que Ignacio sencillamente les decía: nosotros no guardamos el día de reposo a la manera judía. Pero, ¿qué dice? Que cada amigo de Cristo guarde el día del Señor como festival o el día de la resurrección. Hay muchas más citas que después se las puedo compartir, hermanos, pero ahorita lo que quiero con esto es que nos quede claro es, desde los primeros siglos, los cristianos entendieron algo. El día de la resurrección o el día domingo es el día que los cristianos
vienen a guardar culto. Thomas Watson, en un libro llamado El Soldado Cristiano, él hace como una paráfrasis de una posible respuesta de los cristianos de los primeros siglos. Thomas Watson dice así: la iglesia primitiva tuvo este día en alta veneración. Era una gran insignia de su fe, porque cuando se formulaba la pregunta, ¿guardas el día de reposo por parte de los judíos? El cristiano respondía: soy cristiano y no me atrevería a olvidar la celebración del día del Señor cuando Él resucitó de entre la muerte. Lo que Roma y Constantino vinieron a hacer no fue matar a los cristianos para ahora empezar a celebrar el día domingo como culto al Señor, sino sencillamente, yo digo, propiciar una plataforma que antes no se tenía. De persecución se pasó a la no persecución y por tanto era más fácil congregarse. Y hasta aquí, mis hermanos, queda la clase por el día de hoy. La otra semana ya continuamos a comenzar a ver el párrafo 8 y ya ir terminando. Muchas gracias por su tiempo.